buenos días. Bienvenidos a nuestro seminario web Comprendiendo los diferentes tipos de taquicardia y sus tratamientos. Yo soy la doctora Luisa Aguilera, cardióloga y parte de la asociación Salvando Latidos. Junto con el equipo Cuidando tu Corazón, vamos a continuar otorgando material para que todos ustedes puedan comprender un poco más acerca de las enfermedades cardiovasculares, síntomas, causas y, por supuesto, las opciones de tratamiento que tienen. El día de hoy nos encontramos con el doctor Alex Pacheco, nuestro orador invitado. Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, doctora Aguilera, buenos días. Qué gusto estar contigo. Soy el doctor Pacheco, Alex Pacheco, cardiólogo, electrofisiólogo, es decir, especialista en arritmias en el Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión en la ciudad de Guadalajara. Agradezco infinitamente la invitación de parte tuya y de Cuidando tu Corazón para participar con ustedes en este seminario. Muchas gracias por la introducción, Alex. Antes de comenzar, quiero comentarles que durante toda esta plática habrá un chat en el cual podrán hacer preguntas durante todo el tiempo para que nosotros al final podamos hacer interacción con todos ustedes. También van a aparecer algunas preguntas relacionadas con los temas que estamos platicando y, por supuesto, que para nosotros es muy importante que nos compartan las respuestas. Después de este seminario, vamos a tener a través de un mail una encuesta de calidad que nos va a funcionar bastante para poder otorgarles mejor calidad en distintos programas. El día de hoy, lo que queremos platicar con ustedes es qué es una taquicardia y cuáles son los síntomas que presentan los pacientes con esta patología, las causas y los factores de riesgo que pueden ocasionar una taquicardia, los diferentes tipos que existen, las opciones de tratamiento para cada uno de ellos y, por supuesto, cómo vivir adecuadamente con taquicardia y los pasos que se requieren para un adecuado tratamiento. Con todo esto, vamos a comenzar con una pregunta muy importante. Creo que es lo más básico, Alex. ¿Qué es una taquicardia? ¿Cómo podemos definirla? Sí, mira, Luisa, la taquicardia se define como una frecuencia cardíaca o un ritmo cardíaco por encima de los 100 latidos por minuto. Este puede ser una respuesta normal a un factor externo como tener la fiebre, estar haciendo ejercicio. Pero en algunas otras ocasiones esta frecuencia cardíaca puede incrementar por arriba de esos 100 latidos sin tener realmente una causa aparente. Y ahí es donde realmente hablamos de una taquicardia que ya es anormal, ¿de acuerdo? Esta se puede hacer de dos tipos. Les llamamos supraventriculares cuando están por arriba de las que vienen de las cámaras de arriba del corazón, llamadas aurículas, o ventriculares que vienen justamente de estas cámaras que están por debajo del corazón. Creo que esto es muy importante, saber definir cuál es la patología, pero en muchas ocasiones hay dudas de los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más comunes en una taquicardia? Bueno, quizás el síntoma pivote más importante es la sensación de palpitaciones o brincoteos en el pecho. Puede ser haber sensación de vuelcos, es decir, a lo mejor no es la sensación de una taquicardia sostenida, pero que de repente tiene esos como saltos pues en el pecho. Puede haber mareo, falta de aire, debilidad, sensación de desmayo o incluso desmayo. Algunas personas incluso lo refieren como simplemente un aturdimiento. Una cosa importantísima es que hay algún grupo de personas que a pesar de tener la taquicardia pueden no tener síntomas. Y aquí cabe mencionar que entra la importancia de tener una revisión periódica con tu médico, una revisión periódica de a lo mejor tu pulso, saber tomar tu pulso y tener mayor cuidado en tu salud, pues. Excelente, esa es una gran explicación, pero, por ejemplo, si yo tengo estos síntomas o algún paciente de los que nos está viendo lo presenta, ¿cuál es el camino más correcto a seguir? ¿Cuál es el médico que deben buscar? ¿Es recomendado que siempre sea un cardiólogo o cuál es tu punto de vista? Creo que el cardiólogo es el especialista de primer abordaje que tienen que tomar, pero dentro de la cardiología también están los electrofisiólogos, que somos los especialistas en arritmias. Entonces, cualquiera de los dos, independientemente de cuál sea la causa, hay que intentar buscar esa ayuda profesional como tal. Así es, Alex. ¿Y cuál sería la población de riesgo y las causas más comunes de presentar este tipo de taquicardias? Mire, hay dos tipos de taquicardias, unas con las cuales nacemos y que en el
tiempo los vamos presentando, que serían a lo mejor pequeñas malformaciones del corazón desde que nacemos, pues obviamente, como dice la palabra, pero hay otras muchas más, que son la gran mayoría en realidad, que tienen varios factores que nos pueden propiciar tenerlas. Y esto no es más que los mismos factores de riesgo del corazón. Estamos hablando del sobrepeso, estamos hablando de una vida poco saludable, con poco ejercicio, estamos hablando de estos pacientes que tienen hipertensión, diabetes, que tienen enfermedades de la tiroides, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces son enfermedades fuera del corazón que pueden propiciar la aparición de taquicardias, pero también las propias enfermedades del corazón, como los pacientes que tienen problemas de infartos, los pacientes que tienen problemas de obstrucciones en las coronarias, que tienen problemas en las válvulas de su corazón, que sufren un ataque cardíaco o algún defecto ya mayor congénito en la forma o en la morfología de la anatomía, pues, de su corazón. Todo esto en algún momento dado puede llevarnos también a presentar también taquicardias. Por supuesto, creo que es muy importante comprender que estas patologías se pueden presentar a cualquier edad y que el aprender a identificar todos estos síntomas y las poblaciones con más riesgo pueden llevar al paciente a tiempo con el cardiólogo. Y ahora, ¿qué les podríamos recomendar a estas poblaciones en riesgo para minimizar las probabilidades de padecer? La receta que no es mágica, porque es la receta de todos nuestros pacientes en cardiología, es los 3 puntos más importantes. Una vida saludable que comprenda una dieta adecuada, bien balanceada, no excedida en calorías, que para que también podamos tener una buena actividad física, ¿de acuerdo? Regular durante la semana, todas las semanas. Acuérdense que las enfermedades no descansan, entonces también nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo todos los días para poder controlarlas con esto. Y por último, y nuestro gran problema o nuestra gran pandemia, hablando de pandemias, que es la moda actual, la obesidad, es decir, tener un excelente control de peso. Todos esos 3 factores van a propiciar que no tengamos o que podamos controlar todos esos factores de riesgo o enfermedades que pueden propiciar la aparición de una taquicardia. Exactamente. Creo que el tratar esas áreas modificables nosotros como personas es una de las partes más importantes. Y ahora, para que quede un poco más claro, ya nos hablabas de los diferentes tipos de taquicardia dependiendo de su nacimiento, si es en la parte alta o baja del corazón. ¿Nos podrías reforzar estos puntos, los tipos de taquicardia específicamente que existen y qué opciones de tratamiento le podemos ofrecer a los pacientes? Sí, mira, cuando hablamos del corazón tenemos que siempre dividirlo en 2 partes. La parte superior son las 2 cavidades que se llaman aurículas, derecha e izquierda, y la parte inferior son los ventrículos, de igual manera, derecho e izquierdo. Entonces, toda taquicardia que nazca por arriba de los ventrículos se llamará supraventricular, alguna de ellas específicamente en las aurículas, las taquicardias auriculares, y en algunas otras involucran parte de la aurícula, pero simplemente se llamarán supraventriculares. Y el otro tipo de taquicardias, que son de las que vienen de las cavidades inferiores, que se llaman taquicardias ventriculares. Existen diferentes formas de tratar cualquiera de estas taquicardias. Hablamos de medicamentos antiarrítmicos, hablamos de un procedimiento que se llama ablación, que es un procedimiento de mínima invasión que intenta corregir esos focos de arritmias. Hablamos de implantes de dispositivos que pueden ayudar a tratar y corregir una arritmia que sea potencialmente letal en ese tipo de pacientes específicos y que podría salvar la vida en ese momento al paciente y que le daría el tiempo de llegar al hospital para tener una atención un poquito más avanzada. Y finalmente, el último tratamiento también, la cirugía. Perfecto. Es importante profundizar antes de pasar a los diferentes tipos de taquicardia sobre estas dos opciones de tratamiento que nos estás platicando, ¿no? La primera, que es la ablación. Creo que muchas personas tal vez jamás han escuchado qué es una ablación con catéter cardíaco y nos gustaría que nos explicaras un poco más. Y, por supuesto, hablar de los desfibriladores. Por supuesto, Luisa. Mira, la ablación
es un procedimiento mínimamente invasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una cirugía a corazón abierto, no es una cirugía que habitualmente requiere una gran invasión hacia la persona que está siendo sometida al procedimiento. Habitualmente hacemos accesos en las venas femorales, es decir, de la ingle, y a través de esa ingle metemos cables, son literalmente unos cables delgaditos, más o menos del ancho de la punta de un bolígrafo, que tienen la capacidad de tomar como electrocardiogramas por dentro del corazón, ¿de acuerdo? Avanzamos esos cables hasta el corazón y hacemos un análisis eléctrico por dentro de este. Habitualmente intentamos inducir la arritmia y dependiendo del tipo de arritmia, entonces se puede utilizar sistemas que nos permitan localizar en forma tridimensional el sitio de origen de la arritmia o que nos ayuden a ubicar ciertas partes anatómicas de la arritmia como tal. Y a través de otros catéteres, ya sea algunos con una puntita de metal pequeña, igual esos mismos cables, pero con una puntita de metal que funcionan como un cauterio, como un cautín, para que se me explique un poquito mejor, hacemos cauterizaciones de las zonas donde provienen las arritmias. Hay otro tipo de energías que también son por frío, por congelamiento, porque las previas se dan por calor, estas son por congelamiento, pero el principio es prácticamente el mismo, es intentar cauterizar con frío en esta ocasión esas mismas zonas donde vienen las arritmias. De esta forma, el paciente se somete al procedimiento en un día, dependiendo del tipo de arritmia, obviamente el tiempo que sea el procedimiento, y habitualmente al día siguiente, cuando mucho, estamos dando de alta a nuestro paciente, es decir, es poco tiempo en el hospital, es mínimamente invasivo y con en la gran mayoría de las ocasiones y de las arritmias una gran efectividad como tal, ¿de acuerdo? En lo que es desfibriladores, los desfibriladores son como marcapasos, un poquito más grandes. De hecho, aquí tengo uno, si ustedes lo pueden ver, es un tipo de desfibrilador que existe en el mercado y lo que es simplemente que tiene dentro de él, vamos a decirlo, como una computadora que es la que nos permite la programación, poco de pila y además unos capacitores. ¿Por qué los capacitores? Porque este tipo de dispositivo lo que hace es detectar primero la actividad del corazón. Si no detecta actividad, funciona como un marcapaso, lo estimula para que siga teniendo latidos. Pero si llega a detectar una taquicardia, que es para lo que realmente sirve el desfibrilador, esa taquicardia detectada la clasifica, así como estamos clasificando nosotros auriculares, ventriculares, el dispositivo es capaz de hacerlo y de decidir en base a cómo lo clasifica si es realmente una arritmia que requiere un tratamiento muy urgente, como puede ser la taquicardia ventricular. Y de esa forma, al detectarla, la diagnostica y le da un tratamiento. A veces estimulando el corazón un poquito más rápido para intentar como frenar la taquicardia, pero también a veces administrando un choque, un pequeño choque en donde lo único que hacemos en realidad con ese choque es reiniciar el latido del corazón. Y de esa forma le permite al paciente primero sobrevivir un episodio de taquicardia que pudo haber sido mortal y segundo, darle también tiempo a este paciente de llegar al hospital a seguirse atendiendo para que corrijamos la causa que le está produciendo esa taquicardia. Excelente. Entonces, recapitulando, nosotros podemos ofrecer a estos pacientes básicamente tratamiento farmacológico con medicamentos, la ablación con catéter cardíaco que nos va a ayudar a controlar e incluso curar algunos tipos de arritmia, el implante de los dispositivos especiales como lo es un desfibrilador ODAI y por supuesto que habrá casos muy precisos en los que se pueda ofrecer cirugía. Así que, comprendiendo esta explicación, creo que ahora es tiempo de explicarle a los pacientes detenidamente cuáles son cada uno de los tipos de taquicardia y qué opciones de tratamiento se les puede ofrecer a cada una de ellas dependiendo del escenario. Muy bien, Luisa, si te parece, vamos a irnos ahora sí que de arriba para abajo, para de esa forma irnos entendiendo con el público. Y si hablamos primero de las aurículas, que son la parte más arriba del corazón, empecemos con la taquicardia más frecuente del ser humano, que es la fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? Es el momento en donde estas aurículas, esta parte de arriba del corazón, en vez de tener un latido
organizado, empiezan a temblar. Prácticamente es eso, ¿de acuerdo? El problema de esto es que la fibrilación auricular lo que nos va a producir justamente es mucho estancamiento de sangre, podemos llegar a tener formación de coágulos, de trombos dentro del corazón, y que si se llegan a desprender, te imaginarás que se alojarán en cualquier otro lugar, y por desgracia uno de sus preferidos es el cerebro, produciendo la embolia cerebral. Es decir, es una arritmia que puede producir complicaciones graves en ese sentido, ¿de acuerdo? Por lo mismo, también existen muchos tratamientos para ella, y para ello están los medicamentos de primera línea y de entrada los anticoagulantes para tratar de evitar ese riesgo que estamos hablando justamente, pero también existen los tratamientos con medicamentos antiarrítmicos, esos medicamentos que intentan regresar al ritmo normal del corazón, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros aplicamos estos medicamentos, habitualmente llegamos a tener una buena respuesta, por lo menos con el anticoagulante. El antiarrítmico es una respuesta para esta arritmia específicamente, vamos a decirlo así, un poquito mitad de mitad, y algunos pacientes llegan a responder, pero el que no responda o el que no quiera, porque también se vale decir no quiero tomar tanto medicamento, existe también la ablación. La ablación es, como dijimos, el procedimiento mínimamente invasivo. Se intentan eliminar los focos de arritmia, específicamente en la fibrilación auricular hablamos de las venas pulmonares que están del lado izquierdo del corazón, y de esa forma logramos controlar de mucho mejor manera la fibrilación auricular. Existe la ablación cardíaca, que es prácticamente un procedimiento que busca un resultado similar, eliminar los focos cardíacos, pero este ya es bajo cirugía como tal, efectivamente. Continuando con las aurículas, hay una arritmia que yo siempre llamo que es como la prima hermana de la fibrilación auricular, que es el aleteo auricular. El aleteo auricular ya no es que están temblando las aurículas, sino tienen una contracción o un movimiento coordinado, pero muy rápido. Y eso hace que de todas maneras tengamos los síntomas de taquicardia como tal. Aquí existen medicamentos para tolerar mejor la arritmia. A veces necesitamos someter también a choques eléctricos para intentar regresar al ritmo cardíaco, pero las guías internacionales específicamente para esta arritmia son mucho más agresivas, porque la tasa de curación de esta arritmia con ablación con catéter, con ablación quirúrgica, en dado caso que sea así lo que necesita el paciente, es muy alta. Es decir, estamos hablando de tasas de éxito por arriba del 90%, en especial para el aleteo, que es el más común, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos ser mucho más agresivos desde el inicio, porque sabemos que nuestro resultado va a ser muy, muy, muy efectivo incluso, ¿de acuerdo? No quiere decir que la fibrilación auricular no, y lo quiero recalcar bien, tenemos buenos resultados, pero muchas veces podemos hacer combinaciones también con antiarrítmicos y la ablación en pacientes además que puedan ser más refractarios como tal, ¿de acuerdo? Finalmente pasamos y vamos bajando un poquito más en el nivel del corazón a las taquicardias supraventriculares. Y aunque estas también implican la participación habitualmente de las aurículas o de tejidos del corazón por el lado de las aurículas, sí es importante diferenciarlas de cualquiera de las otras, porque estas habitualmente son los que llamamos síndromes de preexcitación, Wolff-Parkinson-White, o simplemente, comúnmente, taquicardia supraventricular. Esta taquicardia, igual como las otras, se puede tener con medicamentos, se puede tratar con medicamentos, se puede tratar con cardioversión eléctrica en el momento agudo, en el momento que llega a urgencias y está muy descompensada la persona, se puede llegar a hacer. Pero de la misma forma, las guías internacionales somos muy agresivos en el tratamiento de estas arritmias porque son altamente curables con la ablación. Estamos hablando de tasas de éxito de por arriba del 90%, 95%, y en algunos hasta un poquito más, dependiendo del tipo específico de taquicardia supraventricular que estemos hablando. Entonces, este tipo de arritmias son curables en la gran mayoría de las ocasiones. Hablemos
de que aquí también el momento del tratamiento, entre más temprano, siempre va a ser mejor. Y esto incluye fibrilación auricular, incluye aleteo auricular, incluye taquicardia supraventricular. No me imagino, más bien en este mundo actual, un paciente teniendo que vivir años con este tipo de arritmias sin llegar a que se le ofrezca este tipo de tratamientos para mejorar su calidad de vida. ¿De acuerdo? Finalmente vamos a pasar a la parte más baja del corazón, los ventrículos, que son las taquicardias ventriculares. Las taquicardias ventriculares existen primordialmente dos tipos. Una de ellas que están sin relación a enfermedad propia del corazón, ¿de acuerdo? Que esas son taquicardias ventriculares que podemos llegar a tratar con medicamentos que habitualmente se dan en jóvenes y que podemos tratar con gran efectividad en la gran mayoría de ellos, también con ablación, con catéter, y no requieren absolutamente nada más, siendo la ablación también una opción curativa para este tipo de pacientes. Sin embargo, en el otro grupo de taquicardia ventricular están esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que ya tuvieron infartos previos, que tienen problemas valvulares, en donde ya el músculo del corazón no está por fuera de la parte eléctrica sano, está enfermo. Y este tipo de pacientes son los que justamente pueden tener mayor riesgo de muchas más cosas. Me explico. Un infarto ya deja una huella, deja una cicatriz en el corazón. Y esa cicatriz puede ser propenso a tener esas taquicardias ventriculares. Yo puedo llegar con una ablación con catéter y controlarlo, favorecer que no tenga tantos episodios de arritmia. Pero aquí voy a subrayo, tantos episodios. Es decir, sí me funciona la ablación, por supuesto, sí es uno de los tratamientos que también debo de hacer, pero también aquí es donde entran ahora los desfibriladores que estuvimos comentando anteriormente. Estos desfibriladores son justamente para estos pacientes de alto riesgo, ya sea de recurrencia de la taquicardia ventricular o que estén en riesgo de presentarla por primera ocasión, que ya tienen a lo mejor una función del corazón muy deprimida, muy disminuida. Y estos dispositivos implantados, como les dije, aquí en esta región, como si fuera un marcapaso por debajo de la piel y que se conecta al corazón con unos cables, son capaces entonces de detectar esta arritmia y tratarla para que este paciente pueda sobrevivir el episodio de la arritmia y que pueda también llegar a que se le sigan haciendo ajustes de medicamentos, ajustes a su tratamiento o incluso someterlo a estas ablaciones que tanto hemos hablado también para poder controlar los episodios de arritmia. ¿De acuerdo? Finalmente, la última arritmia es la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, si hablamos anteriormente de fibrilación auricular, que es que las aurículas, la parte de arriba del corazón temblaba, es lo mismo, es que tiembla la parte inferior del corazón o los ventrículos. La gran diferencia es que las aurículas, si no se contraen, yo puedo seguir viviendo porque todavía tengo la contracción de los ventrículos, que son los responsables de mandar la sangre al resto del corazón. Cuando hay una fibrilación ventricular, es un equivalente a paro cardíaco como tal. Y en este tipo de pacientes, ¿quiénes son los que también están en riesgo? Estos pacientes con insuficiencia cardíaca, con daño del corazón importante, a veces con enfermedades eléctricas que son genéticamente transmisibles, como algunas que llamamos nosotros QT largo, QT corto, Brugada, que son enfermedades eléctricas primarias, les llamamos de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de pacientes tienen alto riesgo de tener estas arritmias que son altamente letales, que de hecho si no tienen un tratamiento como tal en ese momento, las probabilidades de fallecer son exponenciales con los minutos que van pasando. ¿Ok? De ahí la importancia de tener bien identificados a estos pacientes y ponerles nuevamente un desfibrilador. El desfibrilador sería el único que en ese momento podría en un momento dado ser una diferencia entre la supervivencia o no. Por eso es muy importante tener bien identificados esos pacientes que tienen esos factores de riesgo. Por supuesto que existen medicamentos, en algunas enfermedades más efectivos que en otras. Sin embargo, hoy por hoy, en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, sabemos que ningún antiarrítmico
logra disminuir la mortalidad como lo puede ser un desfibrilador en cuestión de lo que es detección y tratamiento de las arritmias. Excelente. Qué interesante es conocer todos estos tipos de arritmias y qué importante es comprender que existen médicos, cardiólogos altamente especializados que pueden elegir el manejo adecuado para cada una de ellas. Hay que comprender que el espectro y la severidad de cada paciente puede ser distinta. Y solo para puntualizar, quiero que terminemos con 3 preguntas. La primera, hay que recordarle al paciente qué se siente, cómo es vivir con una alteración de tipo taquicardia. 2, si nos puedes repetir cuáles son los pasos a seguir del paciente para hacer un diagnóstico oportuno. Y el último, que creo que es una pregunta muy recurrente en todos nuestros pacientes, ¿van a poder vivir otra vez normal después de ser sometidos a un manejo si tienen taquicardias? Si me permites, voy a juntar la primera y la última pregunta. Y la razón es la siguiente. Yo creo que todo lo que hacemos en medicina es intentando buscar la mejor calidad de vida. Y al buscar la mejor calidad de vida, lo que intentamos es que el paciente regrese a la vida más normal posible. Entonces, aquí, cuando nosotros tenemos una enfermedad cardíaca, hay que entender primero cuál es, qué severidad tiene y actuar en consecuencia. Los médicos somos consejeros, podemos ayudar en cierto tipo de tratamientos, aplicar cierto tipo de tratamientos, pero el eje principal siempre va a ser nuestros pacientes, porque nuestros pacientes siempre tienen las decisiones de lo que nosotros les podemos ofrecer. Y aquí el hecho de entender nuestra enfermedad, el hecho de saber qué es lo que tengo, cuáles son los riesgos, efectivamente es un paso número 1. Esto puede llevar a mucha ansiedad para muchas personas y es totalmente comprensible. Y entonces aquí entra el grupo de médicos. Es decir, no solamente somos el cardiólogo o el arritmiólogo, está también el especialista en insuficiencia cardíaca, está el especialista en intervencionismo, está el cirujano cuando también se le necesita el cirujano cardiovascular, pero también están todas esas otras especialidades afines a la medicina, como son nutrición, psicología, psiquiatría, ¿por qué no? Son cosas que tenemos que tener en cuenta y son, a lo que me refiero es, nuestro paciente no puede tratarlo un solo médico, lo que tiene que tratar un equipo, porque con el equipo va a tener un tratamiento mucho más global, justamente viendo esos pequeños detalles de principio a fin en el tratamiento de nuestro paciente para poderlo llevar de la mano y que él tome las mejores decisiones para que su vida regrese a la mayor normalidad posible. ¿De acuerdo? Los pasos necesarios es primero detectar y entender que cualquier tipo de arritmia o taquicardia o sensaciones o síntomas que yo tengo me tienen que llevar a chequeo con un cardiólogo o con un electrofisiólogo. Pero como ya dijimos, en algunas ocasiones, como es por ejemplo en la fibrilación auricular, una tercera parte de los pacientes no tienen ni síntomas. O el primer síntoma que tienen es cuando ya tienen la embolia. Entonces, aquí la cultura de prevención, y es aquí donde el balón está en la cancha de nuestros pacientes, es irme a checar. Checarme, hay muchas aplicaciones en los teléfonos para checar el pulso, uno mismo se puede checar el pulso, uno mismo puede ir fácilmente a cualquier lugar de su ciudad, del lugar donde vivan, a tomarse un electrocardiograma en un momento que sientan algo distinto, diferente. Y no olvidemos que aunque estemos en pandemia, si yo me siento mal, tengo taquicardia, puede ser algo grave y tengo que acudir al hospital. ¿Por qué? Porque si es algo que es tratable, perfecto. Si es algo que no es grave, excelente. Pero si es algo que es grave y yo por miedo de acudir al hospital no voy, estoy poniendo en riesgo mi vida. Me encanta que hagas hincapié en esta parte del equipo multidisciplinario. Creo que hace falta que se haga más trabajo en equipo para el beneficio del paciente. Y eso es muy importante porque cada uno de los puntos que mencionaste garantiza una mejor calidad y el éxito del tratamiento para la vida del paciente. Antes de pasar a las preguntas, que veo que tenemos muchas, por cierto, quiero reforzar esta parte que comentaste al final.
La parte más importante del tratamiento del paciente es la actitud, la capacidad que tiene el paciente de acercarse a tiempo con el cardiólogo, que no ignoren sus síntomas. Por favor, si llegan a presentar o tienen dudas o alguno de sus familiares, como ya vimos, hay muchas causas también que son congénitas, genéticas, tiene o presenta taquicardias, busquen a tiempo tratamiento y diagnóstico con especialistas. No estemos rebotando en muchas ocasiones con buscar en internet, con tratar de buscar por otras vías los resultados, porque recuerden que el acercarse a tiempo es lo más importante. Confíen en su corazón y, por favor, acudan a evaluarse lo más temprano posible. En serio, esta información es muy valiosa para todos ustedes. Te agradezco muchísimo, Alex, todo esto, pero todavía tenemos algunas preguntas de parte de la audiencia, así que te las voy a ir diciendo y tú vas puntualizando. Creo que esto es muy importante porque en muchas ocasiones le cuesta al paciente definir qué es una arritmia, cuál es la diferencia entre una taquicardia y una bradicardia. Ok, es una excelente pregunta en realidad, porque esto ya irnos a los orígenes de todo esto, ¿no? Prácticamente. ¿Qué es una arritmia? El corazón tiene un ritmo bien definido y cualquier cosa que salga de este ritmo se llamará arritmia. Entonces, de aquí podemos decir que tenemos arritmias rápidas, que son las taquicardias, arritmias lentas, que son las bradicardias, o latidos irregulares, ¿de acuerdo? Algunas de estas arritmias pueden, o digamos, tipos de arritmias pueden coexistir en el mismo paciente. Es decir, ser de repente taquicardias, luego bradicardias, o luego tener solamente latidos irregulares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una arritmia? Es eso, un cambio en el ritmo del corazón, rápido, lento o irregular. Muy bien. Así que tenemos otra duda. Aquí nos comenta uno de los pacientes, estoy tomando medicamentos para taquicardia, pero que su calidad de vida pues, parece que sigue presentando síntomas, no ha mejorado mucho y todavía se siente mal. En este caso, ¿con quién debería de hablar este paciente para buscar tratamientos alternativos? De acuerdo, mira, cuando un tratamiento con medicamentos o medicamentos antiarrítmicos falla, se le llama una falla al tratamiento cuando tenemos recurrencia de las arritmias, está indicado en la gran mayoría de las veces, y salvo obviamente una adecuada revisión de la persona y del problema que tiene, una ablación. Como bien dije, cuando tenemos estas recurrencias de las taquicardias que no estamos logrando manejar, finalmente hay que seguir escalando los tratamientos. Y el siguiente escalón, por naturaleza, es la ablación. Quiero nada más hacer un poquito hincapié en la ablación, así como es un procedimiento mínimamente invasivo, es decir, poca invasión, es considerado un procedimiento seguro en la gran mayoría de las arritmias que nosotros estamos tratando, ¿de acuerdo? Y esto es importante decirlo porque muchos pacientes justamente prefieren escalar medicamentos, dar 2, 3, 4 medicamentos antiarrítmicos en vez de intentar la ablación. Y sin pensar que los efectos adversos de estos medicamentos antiarrítmicos a veces pueden ser peores que la misma ablación, es decir, incluso producir problemas graves. Entonces, aquí la decisión, creo yo, y nuevamente a reserva de revisar bien al paciente y cuál es el tipo de problema, sería muy probablemente la ablación como tal. ¿Con quién acudir? Con el electrofisiólogo, que es el que hace este tipo de procedimientos, el que puede decidir un poquito más en ese sentido, pero hay muchos cardiólogos capaces también de poder tomar ese tipo de decisiones. Si su cardiólogo no se lo llegase a ofrecer, también lo pueden preguntar a ustedes, se vale, por supuesto. El doctor, oiga doctor, ¿por qué no una ablación? Que le explique la razón y si esa es una buena razón, bueno, pues puedo definir como tal. Pero en sí mismo, el electrofisiólogo o el especialista en arritmias es el que habitualmente tiene la última palabra.
Y ya que tocas el punto de ablación, veo aquí una pregunta donde nos comentan que no entienden bien los pasos siguientes. ¿Qué pasa después de la ablación? ¿Cómo es el seguimiento después de que salen del hospital? Las citas que deben tener posteriores en general. ¿Qué nos puedes Mira, decir, va a Alex? depender del tipo de arritmia que estemos tratando. Habitualmente las taquicardias supraventriculares, el aleteo auricular, pues prácticamente son revisiones para ver que todo esté bien, porque la tasa de recurrencia es muy bajita, ¿de acuerdo? Algunos otros tipos de arritmias, la fibrilación auricular tiene una tasa de éxito también muy elevada. Habitualmente también hacemos revisiones de arritmias, pero puede llegar a tener una tasa de recurrencia un poquito mayor con respecto a esas otras iniciales que comentamos. Entonces aquí sí es muy importante llegar a tener revisiones periódicas con nuestros médicos y definir si requiere algún otro tipo de tratamiento. ¿Qué es lo que hace la ablación en realidad? La ablación, ya sea que en algunos casos podamos curar al 100%, en algunos otros casos podamos controlar de una mucho mejor manera. Y eso hace que nuestras visitas a urgencias sean menores, que nuestras molestias sean mucho menores, nuestra calidad de vida mucho mejor. En fin, en realidad, la gran mayoría de nuestros pacientes definen un antes y un después del procedimiento de la ablación. Y esto es algo muy, muy importante, sobre todo para esos pacientes que todavía están temerosos o que tienen dudas de realizar ese procedimiento. De verdad, en la gran mayoría de nuestros casos, es un antes y un después de la ablación en su calidad de vida, en su regreso a su vida normal. Claro, definitivamente. Y veo que esta plática también generó interés en saber qué medidas pueden tomar para prevenir el tener taquicardias. No sé si podemos reforzar este punto para que no queden dudas. Ok, de las taquicardias que son adquiridas, como dije, lo que tenemos que hacer es controlar todos los factores que pueden ser agresivos al corazón, empezando desde el sobrepeso, hacer una actividad física diaria, tener una buena dieta, digamos que es el ABC. Y a partir de ahí, un control estricto de enfermedades que ya sabemos que producen daño, como la hipertensión, como la diabetes, como problemas pulmonares. Hay un problema que se llama también síndrome de apnea obstructiva del sueño, que son esos pacientes que roncan y roncan en la noche y que no descansan, que se quedan dormidos durante el día. Ese es un problema grave que tiene consecuencias no solamente en el descontrol de presión arterial y el corazón, sino que son directamente relacionados a problemas eléctricos, háblese especialmente de fibrilación auricular, quizás una de las más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos factores que tenemos que controlar. Tener un estilo de vida saludable para evitar estos problemas del corazón. Y si ya tengo problemas del corazón, como infartos previos, insuficiencia cardíaca, recibir el tratamiento adecuado, no solamente de medicamentos, sino de todo lo que está alrededor de ese tratamiento multidisciplinario de trabajo en equipo que estábamos comentando hace rato, Luisa. Claro, y creo que esto se enlaza muy bien con otra de las preguntas, ¿no? En muchas ocasiones, tal vez yo no tengo riesgo o síntomas de padecer esta enfermedad, pero también hay preguntas sobre qué debe hacer alguien si tiene un familiar, porque creo que hoy en día todos tenemos familiares con enfermedades cardiovasculares, o acabas de describir ahora mismo cuadros muy comunes, ¿no? A lo mejor alguien ahora dice, híjole, mi mamá ronca muchísimo porque tiene obesidad, o mi papá tuvo un infarto, alguien tiene diagnóstico que conozco de insuficiencia cardíaca, ¿qué deben hacer o cómo puedes tú orientar a esos familiares para que lleven al paciente a evaluación? Sí, mira, si tú tienes algún familiar directo que tiene una enfermedad como tal, definitivamente tiene que estar bajo un tipo de vigilancia médica, de preferencia de la especialidad que le corresponde, ¿no? Si es un problema cardíaco, pues el corazón, un cardiólogo, diabetes, a lo mejor un endocrinólogo, o en fin, tiene que tener, y debo yo de llevar, no debemos de ser pasivos en el manejo de nuestras enfermedades, no debemos de ser pasivos o dejar pasar, porque a veces dejar pasar también dejamos pasar nuestras oportunidades de poder mejorar o de evitar un desenlace fatal en muchas ocasiones. Entonces yo creo que en este sentido
La desidia, justamente es como se le llama, la desidia es algo que va totalmente en contra de nosotros mismos. Lo único que recibe las consecuencias de eso es el propio paciente. Entonces, si yo ya sé que alguno de mis familiares o yo mismo padezco alguno de este tipo de enfermedades, tengo que entender que mi enfermedad no descansa y siempre va a avanzar. Y yo tengo que entender entonces que también mi tratamiento debe de ser sin descanso, debe de ser vigilado. Exactamente. Yo creo que el no postergar la atención, el no creer que se nos va a pasar ese síntoma, que no pasa nada porque más o menos tengo una vida estable, es la mayor equivocación, ¿no? El buscar la atención a tiempo antes de que se presente un infarto cerebral, antes de que tengamos un evento incluso fatal, es lo más importante. Y qué bueno que lo recalcas. Y ahora tenemos, hablando de desfibriladores también, la duda de cómo saber si necesito o no un desfibrilador y cómo se implanta, para que les quede un poco más claro esto al foro. Ok. Un desfibrilador se debe de indicar después de un examen minucioso del paciente. Y no me refiero nada más a revisarlo. Tenemos que entender cuál es la causa de la enfermedad de base que tiene esta persona, entender si este problema es reversible o no es reversible, realizar varios estudios. Es decir, no es de que yo vea al paciente y tuvo taquicardia, necesito desfibrilador. No va así. Hay que entender mejor qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando en el corazón de esa persona. Y para eso se requiere, obviamente, de ser evaluado por un cardiólogo, por un electrofisiólogo, un especialista en insuficiencia cardíaca que tenga la capacidad de poderlo hacer, de poderlo revisar como tal y poder definir en un momento dado, incluso pidiendo el apoyo con otros especialistas para tomar esa decisión, si es que el paciente requiere o no ese dispositivo. ¿De acuerdo? El implante es, vamos a decirlo, relativamente sencillo porque no es una cirugía grande, no es una cirugía altamente invasiva, es simplemente a nivel de alguno de los dos lados, derecho e izquierdo, por debajo de la clavícula, se hace una pequeña bolsa por debajo de la piel, ahí se ponen cables que van por las venas hasta el corazón, se conectan con el corazón por este extremo y por este otro extremo se conecta el aparato este que les comento, aquí en alguno de los agujeritos. Cabe mencionar que hay varios tipos de desfibriladores y habrá que definir cuál es el tipo de desfibrilador que requiere nuestro paciente. Si es solamente para prevención de las arritmias, a lo mejor un desfibrilador de un solo cable o de dos cables de preferencia, pero si además tiene insuficiencia cardíaca y tiene las indicaciones para tener un desfibrilador con resincronizador, que es un tipo de desfibrilador un poquito más avanzado y que ayuda a mejorar esas condiciones de insuficiencia cardíaca y mejora la calidad de vida, mejora los síntomas de insuficiencia cardíaca, también puede estar indicado, ¿no? Entonces, conecto esos cables, como comentaba, a este tipo de dispositivo y se pone literalmente por debajo de la piel, como si lo pusiera aquí debajo del saco, como ustedes ven, y lo único que se llega a ver es una pequeña línea en la cicatriz por donde se insertó y a veces, dependiendo qué tan flaquito sea nuestro paciente, un pequeño bulto, que es lo que corresponde al dispositivo, como vemos aquí, que más o menos es de 1 centímetro de ancho como tal. Perfecto. Creo que esta ha sido una interacción muy valiosa, una discusión valiosa y como mencionó el doctor Alex, vamos a reforzar, tomen sus medicamentos según cambien su estilo de vida porque es una de las mejores estrategias para prevenir el presentar enfermedades cardiovasculares como lo son las taquicardias, entre otras, obviamente. Hablen con su equipo médico. Si tienen dudas, por favor, pregunten a su médico de cabecera, a su cardiólogo, qué está pasando con sus síntomas para que puedan llegar a tiempo a un diagnóstico. Y recuerden que la atención, el tratamiento adecuado de este tipo de padecimientos, como lo son las taquicardias, pueden otorgarles una calidad y tipo de vida total y absolutamente normal, con un buen pronóstico a futuro. Así que acérquense para detectarlas oportunamente. Les recordamos que al final de este webinar les va a llegar un correo para que ustedes puedan hacer una encuesta de calidad y nos puedan dar también sus observaciones acerca de esto. Y espero que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes.
consulten el resto de información que existe a través de nuestro sitio web, donde van a encontrar también testimonios de pacientes, algunos blogs, videos, y seguro podrán hacer más conciencia de lo que acabamos de platicar y buscar acerca de otras enfermedades de las cuales hoy se mencionaron algunos puntos. Gracias a todos por su atención. Alex, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a Clínica Corazón. Hasta luego. Adiós.